Les saluda el maestrando Roger Antonio Och Tzib del Centro de Estudios David Alfaro Siqueiros, y como parte de nuestro producto final, pues les presentamos el siguiente video para abordar temas acerca del lenguaje verbal y no verbal, para poder apreciar así como también pues habilidades de comunicación que estas implican. Bienvenidos. En un primer momento vamos a observar una situación tan clásica de comunicarnos por escrito a través de algunas plataformas que usualmente utilizamos, donde no podemos apreciar la comunicación no verbal y la comunicación verbal. En un segundo momento vamos a ver este mismo ejemplo, pero utilizando la comunicación oral, y podemos apreciar qué tan importante es la comunicación no verbal como la comunicación verbal, y esto influye incluso en la comprensión tanto del emisor como el receptor y ocasiona un desenlace totalmente diferente. En un tercer momento vamos a analizar y a profundizar acerca de estos dos conceptos para dejar en claro qué es la comunicación verbal y qué es la comunicación no verbal. En este primer momento podemos observar una situación en la que dos personas pretenden comunicarse. Sin embargo, solamente apreciamos elementos gráficos como lo son las letras, ausentes de otros elementos que pudieran favorecer el significado a la comunicación. Por lo tanto, el receptor como el emisor obtienen significados muy distintos que conlleva a un triste desenlace que ninguno de los dos logra entender. Ahora observemos en un segundo momento esta misma situación, pero en una comunicación oral, haciendo uso de aquellos elementos verbales y no verbales. Hola mamá, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Qué hace? Preparando la cena. Anoche no pude ir con usted al cine y la verdad es que me siento mal por ello. ¿Podría disculparme? Sí, te disculpo, hijito. Ven, cenemos juntos. Ven. Te quiero mucho. En el segundo momento podemos apreciar la misma situación de dos personas intentando comunicarse, pero de forma oral. Esto ayudó a que pudieran estar presentes otros elementos en la comunicación. Elementos como el volumen de la voz, el tono, los gestos, los movimientos, etc. Lo cual ayudó a que los significados pudieran emparejarse tanto en el emisor como en el receptor y conlleve a un agradable desenlace. Analicemos los dos momentos. En el primero, en el mensaje escrito, podemos observar que cada uno de los mensajes no cumplieron con su objetivo, debido a que cada mensaje tenía un significado connotativo, por lo que provoca un desenlace en el escenario menos favorable. En el segundo momento podemos observar que los significantes de cada mensaje emitido, tanto de emisor como receptor, fueron más denotativos, la cual ayudó a tener un desenlace en un escenario más favorable. Después de haber observado esta situación de madre e hijo intercambiándose información o comunicándose en dos momentos diferentes, en el primero de forma escrita y en el segundo momento de manera oral, podemos ahora cuestionarnos si el propósito de cada uno de los mensajes se cumplió. También podemos preguntarnos cuál fue el desenlace en cada uno de estos diferentes momentos al comunicarnos de manera escrita y al comunicarse de manera oral. Y por último, podemos haber observado cuáles son las habilidades comunicativas que se manifestaron en cada uno de los dos momentos.
Para dar respuesta a esta y otras preguntas, hablemos entonces de lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que por cierto, ambas pudieran utilizarse de manera simultánea en muchísimas ocasiones e incluso hasta de manera inconsciente en nuestra vida cotidiana. Comunicación verbal. Esta está compuesta por palabras, signos y es verbalizado para que pudiera darse entre 1, 2 o 3 personas involucradas. Factores como por ejemplo el tono, la velocidad o el volumen y otros más influyen en la transmisión del mensaje, ya que esta implica la creación de significados en la mente del receptor, debido a que cada mensaje emitido pudiera ser denotativo o connotativo. ¿Qué quiere decir? Que el significado de nuestro mensaje pudiera ser el mismo para el receptor denotativo, o tal vez pudiera generar unos significados diferentes o variantes de significados y ser connotativo. ¿A qué se debe que pudiera ser connotativo? Bueno, pues tal vez debido a las emociones con las cuales son percibidas. Así que presta atención a los siguientes tips para mejorar una comunicación verbal. Escuchar eficazmente. Dar y recibir retroalimentación del mensaje para asegurarnos que el mensaje haya llegado en su totalidad y haya sido comprendido. Y por último, utilizar la abstracción de manera adecuada. La comunicación no verbal. Esta está compuesto por gestos o signos de tipo visual o auditivo, sean imágenes, sonidos, movimientos o las propias letras. En el caso del WhatsApp, por ejemplo, podríamos mencionar que las letras y los emoticons podrían ser un tipo de signos que pudieran apoyar a la comunicación. No necesitan palabras para su transmisión, pues estas pueden comunicar a través del cuerpo, como por ejemplo a través de movimientos, ademanes o gestos, e inclusive la ausencia de alguno de estos elementos también podrían emitir un tipo de comunicación hacia nuestro receptor. Ahora veamos en esta tabla cuál es la definición explícita de la comunicación verbal. Es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor, mientras que la comunicación no verbal es cuando no se hace el uso de palabras para transmitir información de emisor a receptor. Como podríamos decir entonces que la comunicación no verbal está asociada a la inteligencia emocional, debido a que de ella se derivan 3 tipos: la kinestésica, que son los movimientos del cuerpo como ademanes, gestos, etc. La proxémica, que hace referencia a la distancia social. Y por último, la paralingüística, referente al volumen, al timbre, a la velocidad o a los componentes del habla. Entonces podemos decir que para establecer una comunicación eficaz se requieren de las siguientes habilidades de comunicación. Primero, reconocer el estado de ánimo de las personas con quienes nos estamos comunicando. 2. Tener en cuenta aquellos detalles significativos que podrían acomplejar o simplificar el mensaje que se nos está transmitiendo. Tomar en cuenta el conjunto de gestos de la persona quien recibe o quien emite aquel mensaje. Tratemos de indagar haciendo de un lado prejuicios que podrían al mismo tiempo complicar el significado de los mensajes. Por último, no hacer evidente una contraparte, aquí haciendo referencia a que debemos leer todo el mensaje corporal de la persona con la que nos estamos comunicando. Para finalizar, podemos mencionar que tanto en el momento 1 como en el momento 2 estuvieron presentes elementos de la comunicación no verbal y de la comunicación verbal. Pudimos observar en el momento 2 cómo la madre y el hijo hicieron uso de las habilidades de comunicación. Estas les fueron útiles para que pudieran interpretar de mejor manera los mensajes que estaban siendo transmitidos. Tuvieron que realizar una interpretación corporal, tuvieron que reconocer el estado de ánimo que les permitió poder comprender el mensaje y a su vez llegar a un desenlace feliz. Por otro lado, observamos también que tanto el mensaje verbal como el mensaje no verbal son indispensables para que pudiera realizarse o llevarse a cabo una comunicación eficaz.